La guerra terminó. Todo se desactivó tras una respuesta iraní que, más que contundente, fue simbólica. Incluso el régimen de Teherán notificó anticipadamente a Estados Unidos el lugar y la hora del contraataque. Fue un gesto más orientado a mostrar fuerza que a causar daño real. Poco después, Donald Trump anunció que Irán e Israel habían alcanzado un acuerdo de alto el fuego, un cese temporal de hostilidades que, aunque no significa una resolución definitiva del conflicto, sí ha permitido tomar aire y ver con más claridad qué dejó este enfrentamiento. Es en este contexto de pausa que cabe preguntarse, ¿quién salió fortalecido? ¿Quién pagó el precio más alto? ¿Y cómo cambia el mapa geopolítico tras esta guerra? Empecemos por Israel, que sin dudas puede considerarse como el principal vencedor de esta contienda. Y no solo por haber resistido los ataques, sino por haber alcanzado su objetivo estratégico principal: frenar, o al menos retrasar significativamente, el desarrollo del programa nuclear iraní. Aunque todavía no hay cifras oficiales ni informes detallados, es evidente que las instalaciones clave de Irán han sido bombardeadas. Varios científicos vinculados al desarrollo nuclear han sido neutralizados y se han impuesto condiciones que forzarán a Teherán a comenzar desde cero en muchas áreas críticas. Este retraso en el desarrollo nuclear iraní representa una victoria directa para Israel. Pero no es lo único. Durante años, Israel ha vivido bajo amenaza constante de misiles, drones, grupos paramilitares respaldados por Irán como Hezbollah, milicias en Irak, los hutíes en Yemen y más. En esta guerra, no solo se defendió de esos ataques, sino que fue capaz de proyectar su fuerza dentro del propio territorio iraní, golpear el corazón del enemigo y hacerlo con una precisión quirúrgica cambia completamente las reglas del juego. La capacidad de inteligencia israelí ha quedado en evidencia. La penetración del Mossad en territorio iraní es tan profunda que incluso las propias autoridades de Irán parecen no saber por dónde les llegan los ataques. Informantes internos, operaciones encubiertas, sabotajes, localización de objetivos clave, todo eso ocurrió antes de que cayera el primer misil. Y lo más impactante, sin necesidad de desplegar tropas en tierra ni ocupar territorios. Solo bastó con superioridad tecnológica, inteligencia táctica y dominio total del factor sorpresa. La implicación activa de Estados Unidos, Reino Unido y otros aliados en la defensa aérea de Israel reforzó aún más su posición. Incluso países árabes como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, aunque sin hacerlo público, se alinearon discretamente del lado israelí. La narrativa internacional también cambió. El agresor dejó de ser únicamente Israel, y la amenaza real empezó a verse con más claridad en Irán. Además, esta guerra dio aire al gobierno de Netanyahu, que atravesaba una profunda crisis interna con protestas masivas y una sociedad dividida. La guerra, como muchas veces ocurre, permitió reordenar las prioridades internas y fortalecer el discurso nacionalista. En el plano militar, los sistemas defensivos israelíes como el Iron Dome, Arrow y David Sling mostraron eficacia frente a una lluvia de proyectiles. No obstante, en los últimos días del conflicto, comenzó a evidenciarse escasez de interceptores, lo cual deja una señal de alerta. Israel no está totalmente preparado para un conflicto prolongado de alta intensidad. Ese podría ser su talón de Aquiles de cara al futuro. Ahora bien, miremos hacia Irán. La situación para el régimen de los ayatolas es completamente diferente. Sale de esta guerra visiblemente debilitado, no solo por las pérdidas materiales, sino también por el daño simbólico y estructural. Su narrativa de resistencia regional, su programa nuclear y su imagen de poder frente a Occidente han sufrido golpes simultáneos. Durante años, Irán basó parte de su poder en su red de aliados en la región: Hezbollah en Líbano, las milicias chiitas en Irak, los hutíes en Yemen, grupos en Siria y Gaza. Pero en esta guerra, ese eje de resistencia no reaccionó como se esperaba. Hezbollah optó por mantenerse al margen. Las milicias en Irak tuvieron un rol secundario y los hutíes, aunque atacaron, no pudieron alterar el curso del conflicto.
El mito de una resistencia regional fuerte y coordinada empieza a resquebrajarse. El programa nuclear iraní, eje de tensión desde hace años, fue el blanco directo. Israel logró bombardear instalaciones clave, eliminar científicos e interrumpir procesos críticos. Sumado a esto, Irán vio expuesto su espacio aéreo y su seguridad interna. Los sistemas de defensa antiaérea de fabricación rusa y china no lograron frenar la ofensiva israelí. Y lo más delicado, la infiltración de inteligencia fue tan profunda que los altos mandos de la Guardia Revolucionaria fueron eliminados con precisión, incluso dentro del propio territorio iraní. Esto revela un nivel de debilidad y vulnerabilidad inédito. La Guardia Revolucionaria, que siempre fue presentada como el escudo impenetrable del régimen, hoy aparece como una institución infiltrada, vulnerable y por primera vez en mucho tiempo cuestionada incluso dentro del propio sistema. Pero el daño más profundo podría ser social. El pueblo iraní ya venía de años de protestas, crisis económica y desencanto con el régimen. Esta guerra refuerza esa frustración. Fueron atacados en casa, su seguridad quedó expuesta y el aislamiento internacional se acentuó. Mientras Israel cosecha nuevos aliados, Irán queda cada vez más solo. Rusia y China, sus supuestos socios estratégicos, no movieron un dedo para ayudar cuando el conflicto estalló. Ni Moscú ni Pekín enviaron ayuda militar, ni intervinieron políticamente. Estados Unidos, en cambio, sale fortalecido sin tener que involucrarse directamente. Su ejército jugó un rol fundamental en la defensa de Israel y demostró que sigue siendo el actor indispensable en la región. Su tecnología, sus satélites, sus portaaviones, todo eso sigue marcando la diferencia. Y sin entrar de lleno en la guerra, logró frenar el programa nuclear iraní y reforzar alianzas clave. Rusia, por su parte, quedó en una posición muy incómoda. Durante años, se presentó como defensora del bloque antioccidental, como proveedor de armas y aliado de Irán. Pero en el momento clave, no apareció. Como en Siria o el Cáucaso, su ausencia habla más fuerte que sus discursos. Cada vez queda más claro que Rusia promete más de lo que cumple, y eso erosiona su imagen como potencia global. China intentó jugar su rol habitual, el de mediador discreto, pragmático, centrado en los negocios, pero esta vez su estrategia no dio frutos. La guerra mostró que China, al menos fuera del sudeste asiático, sigue sin capacidad real para influir militarmente. Su rol como potencia de seguridad global sigue siendo limitado, aunque siga siendo el principal comprador de petróleo iraní. No pudo hacer nada para evitar la guerra, y eso tiene consecuencias. Las potencias sunitas, en cambio, están entre las grandes beneficiadas. Arabia Saudita, Emiratos, Egipto y Jordania observaron cómo su rival histórico, Irán, era debilitado sin que ellos dispararan una sola bala. Además, cooperaron con Israel desde las sombras, compartiendo inteligencia y ayudando a interceptar ataques, sin romper públicamente con sus poblaciones sensibles al tema palestino. El mensaje es claro. Cuando la estabilidad regional está en juego, el verdadero problema no es Israel, sino Teherán. Finalmente, la Unión Europea, como en muchas otras crisis internacionales, fue un espectador más. Emitió comunicados, pidió moderación y abogó por el diálogo, pero su capacidad de influencia fue prácticamente nula. Europa sigue dependiendo energéticamente de la región y teme una nueva ola migratoria, pero carece de los recursos, la unidad política y la presencia militar para incidir en este tipo de conflictos. La guerra sirvió como un recordatorio más de su irrelevancia geoestratégica. Ahora te toca a vos. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué cambia en el equilibrio global tras esta guerra? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like al vídeo. Hasta la próxima.